Sean bienvenidos a una clase más de refuerzo y hoy vamos a estar viendo la clase número 5 que es términos estadísticos y básicos. Vamos a ver la población, la muestra, el parámetro y estadísticos. También vamos a ver la organización de datos y representación tabular. Así que vamos a dar inicio. Y vamos a definir primero cada uno de los conceptos para que sepamos qué es lo que estamos trabajando. Tenemos términos estadísticos básicos. Vamos a conocer la población, la muestra, el parámetro estadístico y el parámetro. Porque el parámetro estadístico y el parámetro son diferentes. Tenemos la población que es representada por la letra N, que es la totalidad de elementos o cosas bajo consideración en un estudio. Es un conjunto de elementos o de individuos que son de interés para alguna pregunta o expresión. En este caso, nuestra población es nuestra totalidad o lo que vamos a estar estudiando. Y nuestra muestra va a ser una parte de la población. Está sujeta al estudio. La población es todo y la muestra es una parte, por eso de ahí el nombre muestra. Y es un subconjunto de elementos o individuos de una población. Para obtener la muestra se multiplica la población por el porcentaje que se desea utilizar de muestra de la siguiente manera. M igual a población por porcentaje. Así vamos a sacar lo que... de esta forma, vamos a sacar lo que es la muestra. Ya lo sabemos, que muestra es igual a la población por porcentaje. Y tenemos un ejemplo para identificar bien o cómo saber sacar lo que es la muestra. Tenemos el primer ejemplo. Al entrevistar a un total de 1.225 personas adultas residentes en el país, seleccionadas al azar, ¿se ha considerado a todos los elementos sujetos al estudio? Es nuestra pregunta. Y nosotros vamos a saber. Lo vamos a resolver mediante la siguiente solución. Y nos dice que solamente se ha considerado una parte de los elementos sujetos de estudio, puesto que no se entrevistó a todas las personas adultas residentes en el país. Que entonces se consultó solo a una parte o muestra de población. Eso significa que lo que tenemos aquí es un ejemplo de población. ¿Por qué? Porque fueron seleccionadas al azar. Eso significa que no fueron contadas todas. Por eso estamos viendo que solo es una pequeña muestra. Y tenemos el ejemplo número 2 para que nosotros sepamos cómo identificar esas posibles muestras. Tenemos el siguiente, que es en un instituto se realizará una prueba piloto de avance. Si tienen pensado realizarlo el 40% de la población estudiantil del instituto, siendo que dicha población es de 2.400 alumnos. ¿Cuál es la muestra a tomar? En la diapositiva anterior yo les mostraba una fórmula que para encontrar la muestra era la población por el porcentaje. Y en este caso nuestro porcentaje es 40% y nuestra población es 2.400 alumnos. Entonces nuestra muestra o nuestra solución nos quedaría así. M es igual a población por porcentaje, donde M me representa la muestra. Y M, vamos a poner los valores que ya conocemos. La población sabemos que es 2.400. Y nuestro porcentaje que es 0.40. Entonces, nuestra muestra de alumnos o los que se van a someter a esta prueba piloto son 960 alumnos. Entonces, la muestra a tomar será de 960 alumnos. El parámetro estadístico. Ahora vamos a ver los parámetros estadísticos.
Este es más comúnmente llamado solamente estadístico y es medida obtenida de los datos muestrales. Es un número en porcentaje que reside o resume la cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Si se desea obtener el estadístico, se tiene que multiplicar el dato que pertenece a la muestra por 100% para luego dividirlo entre la muestra. Para conocer el parámetro estadístico, tenemos la siguiente fórmula. Tenemos dato por 100% sobre muestra. Esta fórmula deriva de la regla de 3 y es de la manera simple. Tenemos ahora el parámetro. El parámetro es una medida obtenida del análisis de una población o que se refiere a una población. En cualquier característica que pueda ayudar o definir o clasificar un sistema particular, es decir, es un elemento de un sistema que es útil o crítico al identificar el sistema o al evaluar su rendimiento, estado, condición, etc. Ahora, para poner en prueba esto, que para que ustedes vayan entendiendo cada uno de ellos, nosotros tenemos que ir haciendo ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1. Explica si la medida de la media, de edad de los estudiantes de la clase es un parámetro o es un estadístico. Y el ejemplo 2, el porcentaje de personas adultas de la muestra que sostiene que su condición económica ha mejorado en comparación a la del año pasado, ¿es un estadístico o es un parámetro? Para la primera tenemos que la medida de la edad de los estudiantes de la clase es un parámetro dado que para obtenerla se tiene información de toda la clase de población. ¿Por qué estamos tomando, si explicamos la media de la edad de los estudiantes, ¿es un parámetro o es un estadístico? Entonces, estamos viendo nosotros que es un parámetro, porque aquí las edades van variando y no todas van a ser iguales, todas van a ser diferentes. Para el segundo ejemplo tenemos la solución, que es el porcentaje de personas adultas que en la muestra consideran que su situación económica ha mejorado en comparación a la del año pasado, es un ejemplo de estadístico, pues se ha obtenido de datos muestrales. Ahí están las dos diferencias, más claro no puede estar. Y así es como nosotros identificamos un parámetro y un estadístico. Así que vamos a darle continuidad. Vamos a la organización de datos y presentación tabular. Los atributos o clasificaciones establecidas se recomiendan ordenarlas, ya sea por el orden alfabético, por el valor de la frecuencia, por el orden jerárquico de las opciones u otro criterio. A continuación, la definición de concepto utilizando a menudo al presentar información estadística. Tenemos frecuencia absoluta que se representa por F minúscula, es el número de veces que aparece un dato. Y la frecuencia relativa, que es por F minúscula por R, y es la razón existente entre la frecuencia absoluta F y el total de datos, que es N, si es la población, y N minúscula si es la muestra. Entonces vamos a identificar que si es N mayúscula, estamos hablando de la población, pero si es N minúscula, estamos hablando de la muestra. Comúnmente se expresa en forma porcentual. La fórmula es frecuencia relativa es igual a frecuencia sobre N por 100%. Y esa fórmula la vamos a ir trabajando. Dicen, ustedes siempre deberían de ir anotando estas fórmulas porque nos van a ser muy útiles al momento de estar resolviendo ejercicios. Y así al momento de que ustedes están haciendo la prueba no se les va a ser muy difícil al momento de acordarse de dichas fórmulas. Tenemos la distribución de frecuencias.
Es una tabla resumen en la que se disponen los valores de los datos individuales o divididos, denominados clases o categorías, y su respectiva frecuencia de ocurrencia. Tenemos el primer ejemplo. Se consultó a la clase sobre la condición de tendencias de la vivienda, que habitan mediante la pregunta. ¿Cuál es la condición de tendencia de la vivienda que habitan con tu grupo familiar? El número 1, propia. Número 2, propagándose a plazo. O número 3, alquilada. Número 4, otra. Se anotó el código de las respuestas dadas por cada estudiante, registrándose lo siguiente. Entonces, ahora vamos a construir una distribución de frecuencia para representar la información. Para esto, les voy a dar aproximadamente 2 minutos para que ustedes puedan pensar qué es lo que podemos hacer y cómo podemos resolverlo. Ahora que ya pasó un tiempo, que ustedes pudieron pensar qué vamos a hacer o cómo lo hubiéramos hecho, ahora vamos a dar la posible solución. La solución se nos manda y nos quedaría así. 1, determinar la frecuencia con la que se repite cada número que pertenece a cada condición de tendencia. En ese caso vamos a contar cada una de ellas porque están desde el 1 al 4. Entonces, como los hemos contado, ya llegamos a los números que en propia fueron 12 respuestas, pagándose a plazo fueron 10 y alquilada 8 y otras fueron 2. Obtenemos el total de datos obtenidos sumando las veces que se repitieron, en este caso 12 más 10 más 8 más 2, que nos da un total de 32. Ahora vamos a lo siguiente. Calculamos la frecuencia relativa para cada condición de tendencia. Para ello utilizamos su respectiva fórmula, la cual es frecuencia relativa sobre frecuencia sobre n por 100 sobre n. Entonces vamos a hacerla por cada una. Eso significa que nos van a salir 4 literales porque eran 4 preguntas. Entonces nos quedaría en la primera 2 entre 32 por 100, nos quedaría 37.5%. En P nos quedaría 31.25%, en C 25.0% y en D 6.25%. En los números que aparecen ahí, porque ya sabemos cuál es el total. N se va a repetir en todos, que en este caso era 32, que lo habíamos calculado en la diapositiva anterior. Y en cada uno de ellos, nuestra frecuencia fue el número de veces que contamos que los estudiantes habían respondido esa pregunta. Entonces, sí, eso lo dividimos y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje y de ahí salen esos porcentajes. Ahora tenemos la solución. Hacemos la presentación tabular con los datos obtenidos. Ya aquí nosotros ya estamos tabulando a lo que lo referíamos en el tema que nosotros íbamos a tabular. Entonces aquí tenemos nuestra tabla, tenemos la condición de tendencia, número de estudiantes y los porcentajes para que ya nos quede de manera ordenada. Teníamos 4 preguntas, la casa propia, pagando a plazo, alquilada o otra. Y también teníamos el total. Y aquí podemos ir viendo el número de veces que ellos contestaron. Por ejemplo, el número de estudiantes en la propia fueron 12 y así en la segunda fueron 10, en la tercera fueron 8 y en la cuarta fueron 2. Y como en la diapositiva anterior ya calculamos la frecuencia relativa, aquí tenemos sus posibles porcentajes. Y cada uno de estos nos tiene que dar el 100% porque todo ha sido multiplicado por 100. Entonces, ya que hicimos eso, tenemos los ejercicios.
tenemos este ejercicio, pero este sí les quedaría de tarea a ustedes porque necesito que trabajen y vayan aprendiéndose. Ustedes saben que cualquier duda me pueden escribir y me pueden mandar mensajes. Así que la clase ha llegado hasta aquí y pues pasen una feliz tarde.